Ok, muy buenos días. Vamos a comenzar y esperemos terminar. Yo creo que sí vamos a terminar hoy el Salmo 109, que llevamos 6 semanas. Esta es la sexta semana que llevamos del Salmo. Bien, pues te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos estar delante de ti. Dios, muchas gracias porque podemos abrigarnos, estarnos guareciendo al abrigo del Omnipotente. Y realmente cada salmo y cada enseñanza tú nos quieres llevar hasta aquí. No nos gusta estar en aflicciones, no nos gusta estar en pruebas, pero en tu bondad tú nos llevas a esos lugares difíciles para podernos refugiar bajo tu abrigo. Gracias, Dios, porque aunque no vengan esas pruebas, seguimos siendo igual de vulnerables, pero solamente a través de las pruebas podemos darnos cuenta de ello. Señor, ahora guía este estudio, permite que pueda ser tener una misma línea de enseñanza con lo que comparta Miguel. Te queremos pedir por las personas que no pudieron venir, Señor, para que tú los guardes, principalmente a los enfermos, muy especialmente a Pati López de Nava, para que pueda ella recuperarse pronto, Señor, y también te queremos pedir por aquellos que se están conectando de lejos, vía remota, para que tú permitas, Señor, que no falle la tecnología, sino que ellos puedan escuchar el mensaje completo. Gracias, y todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer la última parte, que viene de los versículos 26 al 31, y dice así. Vamos a verla en la versión Reina Valera. Dice así: ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Bien, vamos a ver que en esta parte, última parte, de nuevo vuelve a tomar este llamado a Dios, y a través de los dos nombres. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que David, en el versículo 21, se refería: y tú, Jehová, Dios, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre? Y aquí en este versículo 26 dice: ayúdame, Jehová, Dios mío. De nuevo vuelve a encontrarse ese nombre de Dios, refiriéndose a Jehová, el Dios, el nombre con el que Dios se dio a conocer de una manera poderosa a Moisés y después al pueblo en Sinaí. Y ese término de Dios, que es Adonai, que es un término general, personal, mejor dicho, es un término que habla de Señor mío, mi Dios, ¿no? Entonces, una vez más, David clama a Dios por sus dos nombres, diciendo: Dios, eres un Dios poderoso, eres un Dios que te manifiestas al mundo, pero también eres un Dios que me escucha en la intimidad de la oración, como es en este caso, en la intimidad de la oración. Y de nuevo, sus peticiones es: ayúdame y sálvame. En ese caso, estábamos la vez pasada con las palabras favoréceme y líbrame. De alguna manera es lo mismo. Acuérdense que en la poesía, y esto se ve mucho en los proverbios, cuando tienen dos estrofas, se repiten, o se vuelve a tomar la idea, que es la misma idea, pero se cambian las palabras. Eso lo hace de una manera poética, como por ejemplo el versículo 29, que sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión. Ignominia y confusión es prácticamente lo mismo, pero se habla de esta manera poéticamente, y además se afirma el punto que se está viendo. Bien, una vez más, conforme a tu misericordia. Y hemos visto que esta palabra es la llave a
toda petición que Dios, que los hombres damos delante de Dios, y realmente es la única llave que puede abrir ese trono de la gracia, la misericordia de Dios. Estaba leyendo en estos días este gran pecado que cometió David, el mismo autor de este salmo, con Betsabé. Si tú vieras aisladamente esa parte, diría, David es uno de los peores hombres que han existido sobre la tierra. Imagínate, se relaja, no va a la guerra como debía de haber ido, ve a una mujer teniendo ya muchas, la codicia y sabe que es esposa de uno de sus siervos. De todas formas tiene relaciones con ella, resulta embarazada y entonces trata primero de ocultar a través de un engaño uno de sus siervos fieles. Este siervo era muy fiel, y después lo mata para salvar su vida, lo mata para salvar su vida. Verdaderamente era una maldad comparable con las que hizo Saúl, ¿no? Pero gracias a Dios que no es lo único que tenemos de David, sino tenemos muchas cosas, y vemos cómo fue restituido a través de todo esto. Y precisamente el salmo que escribió David después de que Natán lo enfrentara, y cuando se da cuenta de la maldad que había cometido, le dice: Dios, ayúdame, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. O sea, sí, David merecía la muerte, David merecía estar en el lugar, en la lista de los peores. Sin embargo, apela a la misericordia de Dios, y Dios lo restaura. De la misma manera, nosotros no merecemos estar en ninguna lista de benefactores, en ninguna lista de grandes hombres, de grandes... Lo que somos, cada uno de los que estamos aquí, es precisamente por esa llave de la misericordia de Dios. Y bien, aquí me gusta mucho esta parte, esta última parte, porque ya no solamente es líbrame Dios, no solamente es una imprecación, porque hay dos versículos que hablan de imprecación, sino de alguna manera también es: Dios, a través de la salvación que traigas a mi vida, da un testimonio delante de los demás. Y me impresiona porque aquí dice este versículo: y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. ¿Sabes? Nosotros, cada uno de nosotros queremos que Dios nos salve de las aflicciones en las que tenemos. Pero yo te voy a hacer una pregunta hoy. En esas peticiones que haces para que Dios te libre, ¿estás buscando que solamente Dios te libre o que también Él sea glorificado? David hizo un chorro de peticiones, un montón de peticiones. Y en el versículo 27 dice: y entiendan que esta es tu mano. Entiendan que la salvación que tú vas a traer es por tu mano, no es porque yo fui muy hábil y me pude zafar de sus manos, porque yo soy muy poderoso y pude más que ellos, sino entienda la gente que si soy librado de pruebas y aflicciones es por tu poder, que tú has hecho esto. Y sí, verdaderamente vivimos delante de los demás. Dios nunca enciende una luz y la pone y la esconde, como decía Jesús, sino que la pone en lo más alto de la habitación para que esta luz alumbre. Si tú te has convertido y has hablado de su nombre delante de otros, la gente va a fijar sus ojos en ti, para bien o para mal, esperando ser alentada o esperando que caigas, cualquiera de las dos cosas. Sin embargo, nunca vas a pasar desapercibido. Déjame darte la mala noticia: no vas a pasar, no vas a hacerte invisible delante de ellos, ¿no? Como desconocidos pero bien conocidos, ¿no? Como decía Pablo, el apóstol. Y
me impresiona mucho porque, ok, todos sufrimos de una u de otra manera aflicciones, pero ¿cuál es tu comportamiento delante de esas aflicciones? Hemos visto que se vale lamentarse delante de Dios, pero ¿cómo está siendo tu actitud delante de los demás? ¿Sabes? Es muy fácil caer en una situación de victimizarnos. Ay, me pasa esto, me pasa lo otro, qué mala suerte, qué caray. Es muy fácil. Pero ¿sabes qué? La victimización no solamente es solamente un orgullo escondido. Ajá. En donde tú quieres llamar la atención delante de los demás diciéndoles, miren todos qué pobrecito soy. O qué pobre, cómo me ha pasado todo esto. Y la victimización nunca va a honrar a Dios. Así que es muy importante saber, ok, tenemos libertad de lamentarnos, como lo hizo David, pero tú puedes ver cuál era el espíritu que Dios había puesto en David. Al final de cuentas él decía, sí, yo sé que Dios me va a librar y te pido que tú me libres y te pido que tú, Dios, traigas justicia a estos hombres que me calumnian y que blasfeman tu nombre. Pero en todo esto, que tanto amigos como enemigos puedan ver que hay un brazo tuyo ahí. Ese es el punto muy importante. Sigue el versículo aquí diciendo, maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese su siervo. Quizás David, al decir todo esto, maldigan ellos, pero bendice tú, pudo haber pensado en el profeta Balaam, cuando Balac, el rey de Moab, lo llamó Balaam. Esto lo pueden ver ustedes en Números 22, 23, 24. Esta historia, y es una historia muy interesante. Y cómo este hombre, Balac, este rey, llegó a una conclusión muy inteligente. Él vio el poderío que tenía Israel. Para cualquier persona era imposible que Israel pudiera ganarle a dos reyes poderosos, Og, rey de Basán, y Sehón, rey de los amorreos. Pero este hombre seguramente pensó, esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural. Y entonces dijo, la única forma de contraatacar no es a nivel de las armas, sino es a nivel espiritual. Desgraciadamente hoy en día hay mucha gente que entiende esto, pero para mal. Y hay mucha gente que nos mete ideas, que nos mete situaciones, para poder debilitarnos a la sociedad y a la iglesia en especial, para bajar la guardia, para vivir mal. Y este hombre dijo, bueno, pues la única forma de poder hacer frente es que un gran brujo, una especie de brujo, una especie de persona espiritista, Balaam, me los maldiga. Y entonces, para él era algo más tan importante, tan es así que era capaz de darle casi la mitad de su reino, con tal de que maldijera, porque sabía lo que implicaba esta maldición. Y lo impresionante fue, saltándome muchas cosas de la historia, fue el resultado final. Estos dos hombres hicieron lo posible para maldecir a Israel, de boca, pero Dios cambió la maldición en bendición. Tomó la boca de este hombre y habló lo que tenía que hablar, bendición. E inclusive es impresionante porque termina la última de las 3 bendiciones que dijo, fue una maldición para Balac. No solamente maldice a Israel, no maldice a Israel, sino que lo bendice, y al que maldice es a Balac. Entonces, esto dice, maldigan ellos, pero bendice tú.
Quizás también David estaba pensando en aquella parte tan fuerte y tan difícil, cuando él va huyendo de Absalón y que llega un familiar de Saúl llamado Simei y lo empieza a maldecir. Y uno de sus guerreros, Abisai, le dice: déjame que lo mate, ¿no? Y va a caer como perro muerto. Y le dice: no lo toques, si está maldiciendo es porque Dios le está diciendo que me maldiga. ¿Quién sabe si yo, al tener esta actitud, Dios cambie luego la maldición en bendición? Y efectivamente, así lo hizo Dios, cambiar la maldición que David estaba haciendo en bendición. Y bien, pues, también dice: levántense, mas sean avergonzados y regocíjese su siervo. Esto me recuerda también a esas frases que Jesús dijo: el que se enorgullece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Finalmente, estos enemigos de David, ignoramos exactamente cuál haya sido la parte de la vida de David, estaban levantándose y profiriendo muchas cosas equivocadas, maldiciéndolo y profiriendo muchas cosas equivocadas en contra de David. Esto pudo haber sido cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, o pudo haber sido cuando David estaba siendo también perseguido, pero ahora por Absalón. Sin embargo, David sabe que toda esta situación se les iba a revertir. Y esto nos alienta mucho para poder tener paciencia en las pruebas. No deseamos el mal de nadie, pero sí es importante desear que se cumpla la justicia de Dios y confiar en eso. Si nosotros confiamos en ese Dios que es justo, a pesar de las circunstancias que nos rodean, nosotros vamos a poderles servir con mucha libertad, sabiendo que Dios está cumpliendo su propósito, aunque no entendamos la forma como lo está cumpliendo. Eso se llama fe, eso se llama esa confianza. Y me llama mucho la atención porque sí, efectivamente, estos hombres que se iban a levantar delante que se levantaban maldiciendo a David, hablando cosas equivocadas de él, persiguiendo su vida, finalmente Dios los iba a poner en su lugar. Hoy por hoy hay muchas voces, hay muchas personas, hay muchas cosas que se levantan, hay muchas personas, como dice el Salmo 73, levantan su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra. Hablan de muchas cosas que no entienden y menosprecian en su corazón las cosas santas. Pero tarde, y más temprano que tarde, todo ese pensar y todo ese vociferar obrará para su propia confusión. Fíjate que me llama mucho la atención. Aquí vienen en estos dos versículos siguientes, en el 29 más bien, viene algo muy importante: sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con un manto. De alguna manera se parece un poquito a lo que dice, hablaba en otra parte, a ver, séale como vestido con que se cubra y el lugar de cinto como que se ciña para siempre, la maldición. Eso hablaba en el versículo 18 y 19. Dice: se vistió como de maldición como su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Eso lo veíamos en el versículo 18, en donde el impío voluntariamente se vestía de maldad, se cubría. Y aquí habla de una imprecación que es este juicio en donde le dice: sean vestidos de ignominia, confusión. Los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con un manto. Y a mí me impresiona porque cuando una persona vive en contra de Dios, empieza a pecar, Dios no permite solamente que sea un poquito confundido en algunas cuestiones, sino que este pecado lo puede llevar a lo máximo, a estar realmente vestido de confusión, es decir, su vida a ser una confusión completa. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión Miguel comentó de la mente al revés?
Ajá. Y es que realmente eso es resultado del pecado y la oscuridad. Ajá. A lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. No saben ni siquiera dónde están parados. Y hoy por hoy podemos ver y palpar todo esto. Imagínate, o sea, ¿cuándo se iba a pensar una persona que decía, bueno, pues espérate, sobre todo las cuestiones de género, las cuestiones también de la concepción de la vida, todas esas cosas, ves a un mundo verdaderamente loco y entontecido por todas esas ideas que se le han estado metiendo, repitiéndolas una y otra y otra y otra vez. Me impresiona porque no solamente Dios en el juicio decide confundir un poco, sino verdaderamente al que no quiere la verdad lo termina entregando a la mentira. Y este es un adelanto, esta confusión es un adelanto del infierno que se avecina para todos aquellos que no quieran disponer su corazón a Dios. Terminamos con 2 versículos, el 30 y el 31. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Podemos ver que Dios termina este salmo tal como lo comenzó. Este salmo comenzó con una alabanza. En el versículo 1 decía, oh Dios de mi alabanza, no calles. Y en este versículo 30 dice, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Después de que él se lamentó, después de que él pidió justicia, después de que él reconoce sus motivos, pone sus motivos para que seas tú glorificado, entonces sí, una alabanza con toda su boca, finalmente con toda, en gran manera con mi boca, quiere decir con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿no? Verdaderamente, independientemente de la situación que crucemos o cómo nos sintamos, es importante, es menester el poder alabar a Dios. Eso es algo que Dios nos pide, ¿no? Debemos recordar que Dios tiene bajo control cada aspecto de nuestra vida, así como en los tiempos de bonanza, así también en los lugares desérticos o escabrosos en los que nos podamos encontrar. Es en estas pruebas cuando pareciera que Dios nos abandona o que se encuentra ausente en nuestras vidas, en donde debemos de traer a nuestra mente sus promesas y a nuestras bocas su alabanza. Definitivamente todo esto nos dará, esta alabanza nos traerá la fuerza para continuar y renovará y fortalecerá nuestra fe. ¿Sabes? Dice, si alguno está triste, haga oración, si alguno está alegre, cante alabanzas. Pero aquí se nos está invitando a cantar alabanzas, aún en los tiempos difíciles. Los cristianos en el Coliseo, aquellos que morían martirizados. Sabemos y tenemos historia de que delante de aquella gente que estaba ávida de espectáculos de sangre, ellos oraban y cantaban salmos. ¿Y sabes qué? Hubo muchos que se convirtieron tan solo de ver la muerte de los cristianos, no solamente la vida, sino la muerte de aquellos cristianos. Y bien, pues, es un gran testimonio a un mundo que vive en oscuridad, el que a pesar de la situación en la que te encuentres, puedas alabarle. Termina con este precioso que dice, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y sabes qué, acuérdate que siempre el pobre nos habla de alguien que es vulnerable, necesitado, alguien que no puede defenderse por sí solo y que puede estar a merced de otros mucho más poderosos. De alguna manera así somos como iglesia de Dios. Pero no olvidemos que Dios está a la diestra, no solamente está cerca, no solamente lo ve, sino está cerca y está como principal ayudador de aquel que no tiene fuerzas, porque cuando no tienes fuerzas, cuando no confías en ti mismo ni en tus recursos, entonces ¿qué? Esto te lleva a apoyarte en Dios. Por eso cada prueba que te lleva y que te sobrepasa a tus no nos gusta eso, pero no debemos de perder nuestra esperanza cuando sintamos que las circunstancias que nos rodean nos sobrepasan por mucho, o cuando en un pleito tengamos que ceder delante de un violento o un poderoso,
o cuando Dios permite que en nuestra vida te decepciones de tus propios recursos y esto te lleve a humillarte delante de Dios. No te preocupes, porque es parte del tratamiento. David fue capacitado como rey de Israel, especialmente en los desiertos, en las cuevas y en el territorio de los enemigos, perseguido y humillado. Y así fue su forma de ser capacitado. ¿Para qué? Para que él pudiese alabar a Dios y confiar en Él. De la misma manera, Dios utilizará en nosotros todas aquellas circunstancias que nos humillen y nos hagan vulnerables para capacitarnos para lo que verdaderamente importa. Y lo que importa es aprender de Él y servirle. Terminamos con 2 versículos que dice del Salmo 119, el 67 y el 71. ¿Qué dice el 67? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Nosotros no nos damos cuenta que tenemos orgullo y no nos damos cuenta cuando nos estamos descarriando. Pero cuando Dios nos humilla, decimos, Dios ciertamente estábamos descarriados. El 71 es muy conocido, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bien, con eso terminamos el Salmo. Y bueno, pues Dios mediante, empezaremos con uno nuevo el próximo domingo. Gracias. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de los dones. Ya vamos llegando al final. Quizá nadie nunca se imaginó tantas cosas que habría que ver aquí. Y todo va relacionado con nuestro servicio a Dios. Y la calidad de nuestro servicio a Dios va relacionada con nuestra gratitud a lo que Él hizo por nosotros en la cruz y ha hecho a lo largo de nuestra vida, aún en nuestra vida de incredulidad. Él siempre trabajó en nosotros para prepararnos para el gran momento del nacer de nuevo, aunque nosotros no lo hayamos percibido con claridad. Y una de las cosas que pues a veces es preocupante es cómo estamos escuchando la palabra de Dios. A lo mejor nos acostumbramos a las exhortaciones de obedece, ora, escucha, etc. Y pueden sonar como palabras huecas. Y eso es algo de lo que nosotros debemos temer. Es algo que no debe de pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las palabras, cuando empiezan a ser repetitivas y las vemos huecas, quiere decir que de alguna manera nuestro corazón ya se está endureciendo. Por eso en el libro de Santiago él dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque yo creo que ninguno de nosotros nunca va a estar bien. Mientras estemos en este cuerpo, mientras no seamos plenamente transformados, vamos a estar bien. Por tanto, el hecho de mantenernos en una actitud de búsqueda de la verdad, de estar en una relación correcta con Dios, nos va a permitir mantener nuestro corazón contrito y humillado, y es al que Dios no va a despreciar. Y es muy importante que nosotros sepamos esto, porque de otra manera vamos a ser oidores olvidadizos, pero no hacedores de la obra. Y cualquiera de nosotros puede caer en esto, puede caer en lo cotidiano. En el pueblo de Israel, la luz de Dios, el entusiasmo por Dios fue menguando hasta que todo se volvió costumbres y rituales sin sentido, donde el corazón de las personas estaba en todos lados menos en Dios. Hace rato que en el Salmo decía, ¿dónde está tu corazón? Pues sí, nosotros tenemos que estar evaluando dónde está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de lo que hay en nuestro corazón, nuestras acciones van a evidenciar lo que realmente hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón es un corazón consagrado, un corazón contrito y humillado, nuestras acciones siempre van a ser la obra de Dios en nuestra vida, la obediencia, el gozo de estar en su presencia, el gozo de cantar los himnos. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, él decía que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti,
pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, etcétera, etcétera. Y esto lo que quiere decir prácticamente es que nosotros debemos de quitar las piedras de tropiezo que puede haber en nosotros que nos inciten a pecar. Nosotros sabemos que tenemos una naturaleza que se inclina al mal, que es susceptible a eso. Dios nos dio su mente, Dios nos dio su espíritu como para ayudarnos, pero tenemos que saber que vamos a tener que estar en una lucha constante por toda nuestra vida. Y es precisamente por lo que Dios te dice, si algo te estorba para tu consagración, mejor quítalo de tu vida. Por supuesto que no quiere decir que tienes que amputar una pierna, un brazo, sacarte el ojo, no quiere decir eso, sino quitar cualquier cosa que pueda estorbar tu relación con Dios. Y para la Iglesia implica remover cualquier cosa, persona, programa, enseñanza o doctrina que vaya en contra del crecimiento espiritual. Las experiencias que hemos tenido a lo largo del tiempo es que muchas personas se concentran más en las obras que en tener una relación con Dios. Y las obras en realidad, las que van a prevalecer por la eternidad, son las que son producto de una relación con Dios, no las obras que hagamos las que nos van a mantener en una relación con Dios. Entonces, sí es mejor privarnos en esta vida de situaciones o cosas que nos inciten a pecar, que despierten esa parte de nuestro ser que se rebela contra Dios. Es mejor quitarlas de nuestra vida y mantenernos precisamente en la posición donde puede haber cordura en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, y todo esto unánime a la palabra de Dios. Entonces, no dejemos de recordar que el pecado siempre va a afectar nuestro ser, va a afectar nuestro corazón y va a afectar nuestra visión de la vida y de las cosas. Por eso es como una venda que cubre los ojos, produce ceguera espiritual. Entonces, Jesús precisamente también en Marcos 7, 19 en adelante, del 20 en adelante dice, entonces agregó, es lo que sale del interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que contaminan. Y precisamente aquí el punto importante, salen del corazón. Todo lo que nosotros estamos en nuestro corazón, todo lo que está circulando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos, pueden estar emanando, produciendo, mejor dicho, un fruto que no honre a Dios. Y es ahí lo que tenemos que trabajar. Recuerden, si nosotros pensamos en la eternidad, vamos a tener muy claro que esta vida no tiene realmente importancia. Aunque tú te negaras de todas las cosas, si es que eso te incita o te lleva a pecar, es mejor que lo hagas de esta manera a que se te afecte en la eternidad de esto. Entonces, precisamente, si este mundo en el que vivimos se va deteriorando más y su influencia, querámoslo o no, es muy fuerte en nosotros, porque todo lo que nosotros vemos, pensamos, hablamos, todo esto se mueve en relación hacia que nos rebelemos contra Dios, aunque no lo veamos. Es muy sutil todo esto. Entonces tenemos que saber muy claro que el pecado destruye. Por tanto, toda esta influencia que cada día es mayor, cada día más personas se inclinan hacia el mal, cada día más personas que se dicen creyentes van abandonando su fe, van abandonando su consagración. No porque muchos lo hagan, quiere decir que ya está aprobado. Al contrario, pocos son los que entran en el reino de Dios, ¿no? Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Entonces, el ser de los muchos o aprobar conductas, aún de los que se dicen espirituales o creyentes,
que vayan en contra de la pureza, de la santidad, de la consagración, no debemos de permitirla en nuestra vida. Siempre implica, negarnos a ese tipo de cosas siempre va a implicar muchas cosas, como persecución, desaprobación de los demás. Si todo el mundo, por ejemplo, habla groserías, como veíamos la vez pasada, que yo diga groserías pues no está mal porque todo el mundo las dice, no. Ya vimos la vez pasada que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Por qué? Jesús jamás dijo una palabra corrompida. En 1 de Pedro capítulo 2, 22 decía que en cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Entonces nunca de parte de Jesús salió alguna palabra que no fuera verdad, no salió ninguna palabra impropia. Por tanto, cuando estemos pasando por pruebas, tenemos que buscar a Dios. Cuando nos veamos presionados, tenemos que buscar a Dios. Cuando veamos que no hay una solución a nuestros problemas, tenemos que buscar a Dios. Cuando veamos a una persona, un creyente, un hermano en Cristo que está pasando por problemas, tenemos que ayudarlo a buscar a Dios, porque esa es la única solución, ¿no? Buscadme y vivid. Aquí en Amós 5:6 dice, vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Aquí la frase importante es, vuelvan a buscar al Señor. Esa era la exhortación al pueblo de Israel y esa es la exhortación a la iglesia en estos últimos tiempos. La vida es Cristo y fuera de Él no hay nada. Entonces, dicho lo cual, vamos nosotros a ver una parte muy importante, porque esta introducción es muy importante porque nosotros tenemos una relación con Dios a partir del nuevo nacimiento, donde Dios nos dio su Espíritu, y es lo que dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, Dios se entristece cada vez que ve a sus hijos que rehúsan cambiar sus hábitos pecaminosos por la santidad, que no quieren vivir de acuerdo a los principios de una nueva vida. Aquí hay algo muy importante que es el engaño del pecado, porque el pecado siempre nos hace pensar que ahí está la felicidad. El pecado siempre nos hace pensar que ahí está la verdadera satisfacción. Y cuando caemos en sus redes nos damos cuenta que no es cierto. Así como dice el proverbio, tu boca al principio puede parecerte apetitoso un bocado, pero después es como si tomaras una cucharada de cascajo. Así es el pecado, o sea, es engañoso. Y cuando nosotros caemos en sus redes, entonces, ¿vamos a ser felices? No, pero el Espíritu Santo nos fue dado como un parámetro para nuestra vida. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y que la palabra de Dios cobra vida a través de la obediencia y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo, siendo Dios, tiene todo el poder, pero Él quiere nuestro corazón, que se lo demos en forma voluntaria, ¿no? Si nosotros no vamos en forma voluntaria a buscarle, si no le creemos, nunca vamos a ser honestos con Él. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos, en Proverbios 23:26. Entonces Él quiere tu corazón, quiere que todo lo encauces a través de Él, porque Él es el que nos va a dar vida. La verdadera vida de plenitud es la vida de santidad, como Dios la planeó, es la vida en comunión con Él, y para eso precisamente está el Espíritu Santo. Entonces, no entristecerlo es algo muy importante, porque cuando el Espíritu se goza, nos transmite su gozo, que es una felicidad que no tiene nada que ver con las cosas materiales, sino es un estado de comunión con Dios, con una conciencia limpia y con una fe plena en que Dios va a hacer lo mejor de lo mejor para nosotros. Entonces, recordemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser, pero el Espíritu Santo también tiene su personalidad. Por ejemplo,
está usado en pronombres personales. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu de verdad es un pronombre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto es en Juan 14, 17, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13. O sea, este pronombre, Espíritu de verdad, es que en Él no hay mentira y no cabe la mentira. Por tanto, sus exhortaciones, todo lo que Él nos hace entender, siempre es para bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Porque todos queremos ser felices. Todos queremos no tener problemas. Y si es verdad que tú te consagras, a lo mejor vas a enfrentar más problemas que nunca, vas a tener más aflicciones que nunca, pero va a haber en ti una esperanza creciente y una felicidad interna producto de la comunión con Dios, que es el gozo del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo tiene un cuidado personal por todos los creyentes. Y lo dice Juan 14, 16 y 26, que dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A lo mejor nosotros decimos, no, es que yo ya no puedo recordar muchas cosas, es que mi mente ya no retiene, muchas cosas puedes pensar. Pero en el momento en que tú entras en cualquier tipo de prueba o circunstancia, el Espíritu Santo te va a traer a tu mente el principio bíblico. No importa que no lo hayas memorizado, no importa que no sepas la cita correcta. Si tú estás leyendo la palabra, vas a saber que se dice ahí y el mismo Espíritu le va a dar vida a la palabra. Eso es precisamente lo que Dios quiere, es darnos vida a través de su palabra. Y aquí en Juan 15, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice más o menos lo mismo. Pero entonces recuerden, aquí el pronombre es el Consolador. Nos consuela en nuestras aflicciones, nos da una esperanza, nos da la certeza de que estamos en el amor de Dios, estamos en el reino, vamos a ir al reino eterno de Dios, que vamos a tener un cuerpo perfecto. También otro pronombre es su intelecto, que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por tanto, como consecuencia lógica, al darnos Dios su Espíritu Santo, quiere decir que Él conoce absolutamente todo de nosotros, desde los pensamientos más profundos, aún aquellos que ni siquiera podemos interpretar nosotros mismos, todavía Él los conoce. Pero ¿para qué los conoce? Para llevarnos, para encauzarnos correctamente a Dios. Por eso es tan importante que nosotros no perdamos nuestra confianza ni nuestra mirada de los ojos de Dios. Cuando te sientas cómodo, cuando estés sin problemas, cuando te sientas en un sentido bien en todos los aspectos, es un momento para buscar a Dios, porque siempre habrá cositas que encontrar. Porque el hecho de que tú te sientas bien no quiere decir que necesariamente estás bien, sino tu parte es siempre buscar aquello que puede interrumpir tu comunión con Dios. Porque muchas personas se pueden sentir bien pecando, tienen su satisfacción, pero de Dios no quieren saber ni una palabra. Entonces, ese sentimiento solo es una emoción pasajera y temporal, pero el Señor Jesucristo siempre nos va a llevar a una vida profunda y de certeza. También Él conoce los sentimientos, dice en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí es escudriña los corazones. Imagínense ustedes, cuando Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz,
el sentir del juicio de cada pecado también le permitió entender lo que experimentamos. De hecho, él en vida, aunque la Biblia no nos puede narrar todo lo que Jesús padeció, Satanás hizo todo lo habido y por haber para atacar a Jesús, para sacarlo de su fe. Entonces, si alguien sabe lo que sentimos, es Jesús. Y el Espíritu Santo es el que escudriña los corazones e intercede, es lo importante. A lo mejor tú no sabes, dices, soy torpe de lengua, es que no sé ni cómo pedirle a Dios. Muchas veces tú no necesitas articular palabras, estructurar una petición en forma correcta para ser escuchado por Dios. Él sabe la intención de tu corazón. Por eso es tan importante purificar nuestros corazones, porque si la intención no es correcta, Él va a transmitir tu oración de acuerdo a tu beneficio. Por eso la mayoría de las veces nunca nos responde como pensamos que nos debe de responder. Pero Dios quiere que tengamos una intención correcta. Pero aún así, Él que está en nosotros sabe qué es lo que más nos va a convenir. Entonces, Él va a interceder porque conoce nuestras emociones, pero sabe lo que es realmente, qué es lo que realmente nos conviene. También, de su propia voluntad, Él hace toda la obra. Fíjense en lo que dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí estamos viendo el estudio de los dones. Y Él repartió y dio dones a los hombres, si ustedes recordarán. Bien, quiere decir que el don que Dios te dio es el mejor para ti. Es el donde Dios te va a dar toda la anuencia para que tú lo ejercites y crezcas en ese poder. Por eso es que tú tienes que confiar en lo que Dios te dio a ti, cúmplelo como debes de cumplirlo. Y no anhelar lo que tú no tienes, porque entonces eso te hace menospreciar lo que sí tienes. Por eso Dios quiere que sepamos que Él es tan buen administrador de nuestras vidas, que en su voluntad nos dio lo mejor de lo mejor aún para esta vida. Entonces la condición en la que tú estás, no importa cuál sea. A lo mejor tú puedes ver externamente personas más elocuentes, que tienen más dinamismo y muchas otras cosas. Pero en realidad lo que Dios te dio a ti es lo mejor para ti y más bien debes de procurar enaltecerlo a través de lo que Él te dio a ti. Eso es lo que le va a dar la mayor gloria a Dios y lo que te va a permitir en el mundo, en el tiempo venidero, recibir galardones y coronas. También el Espíritu Santo nos habla, dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, la voz de Dios es muy clara. Cuando nos habla el Espíritu Santo en nuestra conciencia, muy por adentro, es muy clara. Pero recuerden una cosa muy importante. Esa voz de Dios siempre que tiene que estar en concordancia con la palabra de Dios. Si es una voz de Dios que no está en concordancia con la palabra, no es la voz de Dios. Pero para todo creyente que Dios ya le dio su Espíritu Santo, Él sabe cuando Dios le está hablando y le está mostrando algo. Entonces, el hecho de que habla también lo lleva a una segunda situación. Nos convence. Juan 16, del 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Él fue el que nos hizo ver nuestra condición, el que a nosotros nos convenció de pecado, el que a nosotros nos dio precisamente la fe para creer y el estado que nos llevó al verdadero arrepentimiento. Pero además, una vez que somos salvos, Él siempre nos va a mostrar el camino por el que tenemos que seguir. ¿Cuándo un creyente fracasa en esto? Cuando contrista al Espíritu Santo, cuando no hace caso, cuando es rebelde, cuando quiere seguir sus propias ideas. Por eso es en el Sermón del Monte que el pobre en espíritu, el que cede sus derechos a Dios, es bienaventurado, porque es muy importante saber que si Dios es perfecto, si no se equivoca, si Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, lo que Él dice es verdad y no tiene negociación. ¿Cuántas veces nosotros no quisimos quizá negociar una situación?
un deseo, ¿no? Los deseos que batallan contra el hambre, perdón, contra el alma. Sí desayuné. No, los deseos que batallan contra el alma. O sea, siempre nosotros tenemos esos deseos y los traemos dentro de nosotros mismos y experimentamos luchas internas. Pero cuando acudimos a Él, también viene otra situación, otro aspecto muy firme, su guía. Él nos guía a la verdad, dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Recuerden que así pasó en la vida de Jesús. Jesús dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. O sea, Jesús siempre se sometió a la guía del Espíritu Santo. Y Él, eso lo llevó a nunca pecar. Como conclusión de esto es, si tú te sometes a Dios, vas a dejar de pecar. Someterse es una disciplina que tenemos que aprender. Tenemos que estar conscientes que nuestro ser no quiere. Quiere hacer lo suyo, quiere hacer lo que le piensa que es bueno. Recuerden que fuimos creados sobre falsos conceptos de felicidad de la vida. Todo ese bombardeo que hablábamos hace rato de este mundo que está en deterioro, es un bombardeo que sí surte ese efecto en nosotros. Porque si todos los te están diciendo, oye, peca y serás feliz, peca y serás feliz, peca y serás feliz, tú puedes pensar, pues a lo mejor sí hay razón. Y nuestra naturaleza humana está puesta para el pecado también. ¿Cómo tiene que ser controlada y sometida? A través de la obediencia. Y esto te va a llevar a la última pronombre del Espíritu Santo, que es sirve a Dios. El Espíritu Santo sirve a Dios y te va a llevar a que tú sirvas a Dios. Dice, y él, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido al Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ahí el Espíritu Santo no les permitió. Eso quiere decir que el Espíritu Santo te va a guiar por dónde. Recuerden este pasaje. Entonces, Isaías, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué quiere decir? Que mientras más tú escuches la voz de Dios, mientras más obedezcas, su voz va a ser más clara. Mientras más te rebeles, mientras más quieras vivir tu propia vida, su voz va a ser confusa. ¿Y qué va a suceder en el momento de los problemas? En lugar de saber con certeza qué es lo que tienes que hacer, va a haber en ti confusión. Pero gracias a Dios, porque nos dio su Espíritu Santo. Por tanto, contristarlo es un pecado. Dios te dice, no lo contristes, pero nosotros tenemos más bien que concientizar esto para enaltecerlo, para alabarlo. Entonces viene la parte segunda de este pasaje, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello de Dios, que es la garantía del creyente. Este pasaje que se pone aquí, que es Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, pues es muy conocido, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía de la salvación. Tú puedes pensar que eres un buen creyente, puedes pensar muchas cosas, pero si tú no has sido sellado, realmente no eres salvo. Por tanto, la primera parte para nosotros es saber si estamos en Cristo o no. Como dice en Filipenses, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Y es tan contundente este hecho que en Romanos 8:9 se nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, la verdadera iglesia,
como bien lo sabemos, tiene el sello, que es el Espíritu Santo morando en cada creyente. Y nosotros tenemos que saber, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si yo realmente ya soy salvo? ¿Cómo sé si el Espíritu Santo mora en mí? Para empezar, por el cambio de mente. El deseo de consagración, el deseo de agradar a Dios, el deseo de seguir su obra, el deseo de ser obediente. Recuerden, ningún creyente nunca vamos a ser perfectos, pero cambió tu corazón. Cuando no hay estos deseos, el deseo de leer la Biblia, cuando no hay estos deseos, el deseo de venir a este estudio no como una situación religiosa o por alguna conveniencia, sino porque quieres escuchar la voz de Dios, porque quieres que Dios te hable a ti, porque quieres que Dios te cambie por dentro en todas aquellas cosas que tú sabes que estás luchando y no puedes cambiar, pues bueno, eso es el Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a analizar tu vida, no es difícil. Si tú te remontas unos meses, dependiendo de los años que digas, o meses o días que tengas en Cristo, tu vida tiene que ser diferente a antes. Y cada día tiene que ser mejor a antes. Si no hay ese avance, algo malo está pasando. Nuestra naturaleza humana es tan sutil que por ella misma puede ella pretender producir en ti el verdadero cristianismo. Y claro, tú puedes imitar muchas cosas. Puedes imitar, o sea, decir sí oro a Dios, el ser una persona espiritual, pero sin el Espíritu Santo todo está muerto. ¿Y hasta qué grado tú vas a avanzar hasta el límite de tus fuerzas? ¿Cuál es el límite de tus fuerzas? Pues que Dios te va a ir confrontando, o tú vas a llevar tu vida cristiana hasta el grado en que tú ya no puedas. Porque la verdadera vida cristiana, solo Jesús la puede vivir en ti. Por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La vida cristiana consiste en depositar nuestras cartas en Cristo para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Para que Él haga en nosotros las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, que solo por el Espíritu se pueden hacer. Para que Él nos dé la visión correcta de la vida y de las cosas, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y para que todo esto suceda, en nosotros tiene que haber, como decíamos al principio en la introducción, un despojo. Y te lo dice el mismo libro de Efesios, en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, esas cosas no emanan del Espíritu Santo. Recuerden Gálatas 5:22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Dios hace en la vida de cada creyente y la va produciendo a través de su vida desde el momento en que viene a Cristo. Por tanto, esto que estamos viendo aquí es como un resumen de lo que ya vimos de Efesios, de principio. Quítate todo estorbo de tu vida, ¿sí? Entonces, en nuestra iglesia, nosotros lo único que debemos de portar con nosotros es estar vacíos de nosotros y ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando de qué del vino, cualquier circunstancia en la vida que te saque de la comunión con Dios, pueden ser drogas, puede ser el mismo alcohol o alguna situación que te nuble el entendimiento, cualquier tipo de pecado. Pero Dios te dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo supera todo camino que nosotros tomamos para enfrentar la vida. Eso es muy importante. O sea, ninguno de nosotros puede por sí enfrentar la vida como debe hacerlo. Podríamos decirlo valientemente. No puede uno por sí, porque aunque en algunas áreas de nuestra vida podamos ser nosotros fuertes, es verdad que en otras somos frágiles. Por tanto, enfrentar nuestra vida solo vamos a poder hacer en la fuerza de Cristo. Pero tenemos que entenderlo. Y lógico que mientras nosotros no lo entendamos o mientras no tengamos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad,
vamos a buscar alternativas humanas. Esas son rutas de escape, que generalmente no solucionan nada en nuestra vida, sino que solo la complican. Entonces, si Dios nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, aquí la palabra disolución es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas cualquier otra alternativa, tu pensamiento se difusa y no vas a concretar nada en tu vida, pues solo vas a vivir una confusión mayor. Lo dice la misma escritura en Isaías: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esa es la persona que no confía y no hace a Dios. Pero cuando Dios te dice, antes bien sed llenos, es que la solución a todos los problemas de nuestra vida está en eso, en buscarlo a Él. Por eso decíamos poquito antes, busca a Dios en oración. Tienes aflicción, búscalo en oración. Y esto no debe quedar como algo, porque luego aquí decimos, sí ora, pero ya hacemos como un eslogan que no tiene sentido. Es tan importante y tan profunda la oración que de veras debemos de considerarlo en serio, porque es la forma como nos comunicamos con Dios y es la forma como el Espíritu Santo intercede también por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios Él intercede. Dios nuestra vida ya la tiene solucionada si ya la depositamos en Cristo. Él ya la tiene solucionada. Tú ya no deberías de preocuparte de nada, sino de buscarle a Él, de mantenerte en esa relación con Él que te saca a flote. Si no, vemos a Pedro cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó ahí? Primero creen que es un fantasma. No temáis, yo soy. Entonces Pedro, lleno de fe en ese momento, claro, quizá una fe no tan fuerte, dice, Señor, si eres tú, ordena que vaya en ti. Ven. Y empezó a caminar sobre las aguas, quiere decir, sobre las circunstancias de la vida. Pero cuando empezó a ver el mar en tempestad, las olas, el viento, dudó y se empezó a hundir. ¿Ven ustedes? ¿Quién nos puede sostener en esos momentos? El Espíritu Santo. Pero Jesús le dijo, Señor, sálvame que me hundo, cuando ve que ya está hundiendo. Entonces Jesús extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ahí está la clave más importante. Tú no vas a poder enfrentar la vida y los problemas que vienen por ti mismo. Siempre vas a equivocarte de una u otra manera. El único ser que tiene el criterio perfecto es Dios, porque además de ser Dios y ser omnisciente, omnipresente, Él tiene la visión de cada ángulo de nuestra vida y Él sabe lo que va a venir en el porvenir. Entonces, cuando Dios te dice, sé llenos del Espíritu, eso es lo que debe quedar en nosotros como una prioridad en nuestra vida. Saber que el Espíritu Santo es santo, por tanto cualquier área de nuestra vida que nos trae en santidad lo va a entristecer. Él pudo entrar en nuestros corazones, que nos quede claro, porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Si no hubiera sido efectivo el sacrificio de Cristo, nunca hubiera entrado el Espíritu Santo, porque es santo. Entonces Él pudo entrar porque nos limpió. Pero ya en nosotros, si realmente ya nos convertimos, ahora Él nos va a llevar a la vida de santificación, porque Él sabe qué es lo que más nos conviene. Ahí está la seguridad, ahí está la verdadera fe, o dicho de otra manera, la certeza de las cosas. La certeza de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que nada va a pasar en tu vida que no tenga un sentido, y todo lo que pasa en tu vida tiene una razón de ser, en la cual Dios te va a enseñar a caminar en la fe, te va a hacer crecer en tu relación con Él y te va a hacer más parecido a Cristo. Todo eso es parte del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos asumir que el hecho de pertenecer a una iglesia y portarnos bien es lo que debemos hacer nada más. No, la iglesia, eso lo consideramos una iglesia, pero está mezclada de trigo y cizaña. Recuerden una cosa muy importante, el trigo y la cizaña son igualitos, no se pueden distinguir hasta que maduran. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Que el trigo trae fruto y la cizaña no trae fruto. Esa es la diferencia. Entonces, todas las iglesias del mundo están mezcladas, pero para nosotros eso no nos debe asustar.
nos debe de llevar a buscar a Dios en verdad y de todo corazón. Nos debe llevar a buscar cualquier área de nuestra vida que puede estar afectando nuestra comunión con Dios. ¿Por qué dice en Nehemías 8 que el gozo de Jehová es nuestra fuerza? Porque mientras más estés en comunión con Dios, más fuerza vas a tener para dejar el pecado. Más fuerza vas a tener para dejar lo que tienes que dejar, que puede estorbar tu comunión con Dios. Si no es el gozo del Espíritu Santo lo que rige tu vida, entonces vas a ser vituperado por las circunstancias, por el mismo Satanás, de aquí para allá, como nosotros decíamos. Entonces, en Efesios capítulo 3 dice, fortaleciendo con poder el ser interior por su Espíritu. Luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo primero es fortaleciendo con poder tu ser interior. Luego, que la fuerza de tu salvación, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, sea el móvil de tu vida. Y eso te va a ayudar a comprender la altura, la profundidad, la anchura, la longitud. ¿Qué quiere decir? Ver la vida desde el punto de vista divino. Eso quiere decir. Nuestro problema es que estamos viendo la vida desde nuestro propio punto de vista. Nuestro problema es que creemos que nuestro criterio es el mejor. Nuestro problema puede ser que pensemos que el camino que estamos tomando es el correcto. Como estamos manejando los problemas, es lo correcto. Y entonces volvemos al punto de, por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres saber si es correcto o no algo que tú estás haciendo, ¿cuál es el fruto de tu acción? ¿Estás habiendo en tu vida paz, benignidad, confianza, los frutos del Espíritu, paciencia? ¿O estás creciendo en amargura, en enojo? Y es precisamente donde nosotros vemos que Dios espera que la fe influya todas las áreas de nuestra vida para que podamos relacionarnos con los demás. Y ahí vamos, la amargura, que es una de las cosas que produce la falta de fe. Refleja un sentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Te contienes, pero crees que la vida es injusta, pero cuando las cosas se salen de tu control, porque hoy en esta sociedad vemos que todo el mundo se cierra, que nadie se entere de lo que pasa en la familia. Son como cápsulas, ¿no? Como dice otro pasaje, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en ella. O sea, este tipo de cosas sí son tan cerradas, pero en realidad cuando se pierde el control explota y sale lo que realmente somos. Nos salimos de control. Y entonces, esa es la evidencia de la amargura. El enojo tiene que ver con rabia en efervescencia del momento. O sea, rabia contenida, ¿no? Pero como no la puedes manejar, entonces tienes que buscar un subterfugio, que es el enojo. Si me enojo, ya todos se callan, ya nadie alega, ya solucioné todo. Y hay muchas personas que así viven, manejan el enojo como un instrumento para callar a otros, pero eso soluciona los problemas, no, genera más problema. Luego viene la ira. La ira es una hostilidad más interna y profunda. O sea, el enojo es más superficial, la ira contenida es algo que ahí vas trayendo. ¿Y cuándo va a salir? Es como el ejemplo de la olla express, ¿no? Ponle a cocer cualquier cosa, ponle el taponcito a la olla express. Digo, los que conozcan las ollas express de antes, ya la nueva generación quizás no la conoce, pero bueno, ponle el taponcito. Mientras no llegue a su límite el calor, la presión va a estar correcta en la olla, va a hacer que se cuezan los alimentos bien y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando llega al límite?
Si no le quitas el taponcito, explota, ¿no? ¿Cuántas veces no se supieron de alguien que le explotó la olla con el guisado, con los frijoles? O sea, y todo por todos lados. Así es la ira. Está contenida. Luego viene la gritería, que dice, es el bullicio de una contienda fuera de control. Conforme pierdes el control, va subiendo el tono de voz para aplacar otras voces. La maledicencia. Mal decir, maledicencia, es calumnia. A veces hay personas que nos causan convicción o tanto coraje que queremos matar su prestigio para sentirnos mejor, para no sentirnos tan abrumados. Entonces viene la maledicencia. Y luego viene la malicia, que es el término griego genérico para el mal, que es la raíz de todos los males. Todo implica en el corazón del hombre. Por eso dijimos hace rato Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, etcétera, ¿no? Dentro. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Va controlando todo este tipo de cosas. Las va disolviendo, las va cambiando por un corazón bondadoso, por un corazón generoso, por un corazón no envidioso, no un corazón que no busca la venganza, no envidioso, ya lo dije, etcétera, que no tiene amargura. El Espíritu Santo te va arreglando todo eso porque lo encausa a Cristo. Cristo ya llevó todas nuestras cargas. Él dice, o quiero llevar todas las cargas, ¿no? Vengan a mí y yo llevaré sus cargas. Entonces cuando tú dices, Señor, soy un enojón, cámbiame, Él verdaderamente te cambia. A lo mejor te metes en circunstancias donde vas a ser probado, pero a raíz de eso surge el fruto. Recuerden, ¿cuánto criticaban a Jesús de lo que Él hacía? Decían, oye, vino Juan el Bautista que pues no comía con publicanos ni pecadores, etcétera, y decían, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come con publicanos y pecadores y dicen, demonio tiene. Pero Él dice, la sabiduría se prueba por sus frutos. Ahí está la clave. Por sus frutos los conoceréis. Ahí es donde tenemos que probar nuestra vida. No seas sabio en tu propia opinión. Ve cuáles son los frutos de tu vida. ¿Estás seguro que el Espíritu de Dios está en ti? Porque es una realidad que si no está en ti, imagínate tú que viniese el rapto y te quedaras. Tú ya sabes qué va a pasar en ese momento. Viene el rapto y todo lo que vas a padecer esos 7 años, si es que no te matan antes, va a ser algo inimaginable. Habrá tal tribulación como no la ha habido, ni la volverá a ver. No tenemos ni idea. Estamos viendo ahorita ya el principio de dolores, el cambio climático, la dureza de la gente, la perversión de la sociedad o la decadencia o degeneración de la sociedad en la que vivimos. Vemos claramente cómo países que vivían en el cristianismo en una época lo han venido abandonando y estamos viendo el juicio de Dios sobre ese tipo de naciones. O sea, naciones como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, que en un tiempo fueron cuna del Evangelio, ahora ya permitieron el pecado, negaron a Dios. Por ejemplo, aquí en el país vecino, prohibieron leer la Biblia en las escuelas, que puedes tú hablar de cualquier perversidad, puedes asesinar a través de los abortos a los niños. Pero no hables de Cristo, porque entonces te pueden correr de un empleo, etcétera, ¿no? Y vemos ya la situación invertida. ¿Quién está gobernando? ¿Dios? No, el diablo. Ya influyó. Y la nación no se quiere arrepentir y está en un claro juicio, ¿no? Sino, por un lado incendios, por otro lado sequías, por otro lado ciclones, luego los bancos se están quebrando, las tiendas famosísimas de antaño están cerrando, muchos Walmarts, dealers, Macy's mejor dicho, y otros tantos están cerrando porque ya no hay economía.
La gente ya no puede pagar la renta, está saliendo a vivir en las calles, ahí en Nueva York, no sé si ustedes sepan eso. Ha subido tanto y los salarios no alcanzan que la gente ya está viviendo en las calles. Bueno, ese es el resultado del pecado. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor en cualquier momento puede venir. Tú puedes decir, ay, no es cierto. Eso del rapto, unos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, pues la Biblia está llena de advertencias de ese tipo. Pero lo importante para nosotros ni siquiera fuera, ojalá si no eres salvo y te conviertes en la tribulación está bien. Pero recuerda una cosa, cuando Dios derrama su luz es para que te convenzas, para que te conviertas. Si tú rechazas la luz, entras en tinieblas y en confusión. Y puede llegar el momento que ya no puedas creer, aunque quieras. Por eso es que hoy es el día de salvación, hoy es el momento en que tú tienes que recapacitar. Si ya estás seguro de que eres salvo, si ya tu vida ha cambiado, entonces invierte tiempo en purificarla y santificarla para que el Espíritu Santo no sea contristado y te pueda ayudar a vivir la vida que Dios quiere que vivas, que no importa las circunstancias externas. Porque si tú padeces persecución por causa de Cristo, bienaventurado eres. Pero si no padeces persecución porque no das testimonio de Cristo, eso sí, es triste. Porque de lo que creemos, eso hablamos. Creí, dice la Escritura, por lo cual hablé. Si nosotros no creemos, pues no hablamos. Si creemos, vamos a hablar. O sea, ¿qué tanto estás confesando tu nombre? Ya que, como hemos dicho muchas veces, y para eso Dios nos está dando los dones, el llamado de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la única misión de la iglesia. Y Dios dice, si tú haces esto, yo me voy a encargar de lo demás en tu vida. ¿Qué trata de hacer Satanás? Hacer que pongas tus ojos en las circunstancias, en los problemas, para que quites tus ojos de Jesús y no cumplas tu ministerio. Porque un creyente que cree en esto es un poderoso emisario de Dios para la salvación de las almas. Un creyente que no lo cree, que no quiere arriesgar su vida cómoda hablando de Cristo, etc., pues está negando la fe. Porque el único objetivo una vez que nos salvemos es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y si Dios dice que se encargará de todo lo demás, ¿le vamos a creer o no? Entonces, primer punto, ¿soy salvo realmente o no? Ve los frutos de tu vida. Si eres salvo, entonces pídele a Dios que te ayude a superar todas aquellas cosas que todavía no pones en sus manos. O sea, corta tu ojo derecho, tu mano derecha, tu pie derecho. Si no eres salvo, realmente considéralo. Aquí, quien te tiene que confirmar es el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede juzgar eso, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Uno se puede dar cuenta de algunos aspectos, pero en realidad solo Dios sabe. Es entre tú y Dios. El día que Dios juzgue, es entre tú y Dios. No le vas a poder echar la culpa a nadie. Tú eres responsable de tus propios actos. Tú eres responsable de tus propias acciones. Ir al cielo es un don de Dios, es de acuerdo a un llamamiento. Pero si Dios te está llamando y tú rechazas el llamamiento, entonces ¿qué te queda? Confusión eterna. Piénsenlo. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque nos muestras la importancia de tener una relación con tu Espíritu Santo, ya que es el sello de la salvación y también es el que nos ayuda a llevar la vida que tú pides, que llevemos la vida en Cristo. Anhelamos, Padre, que tú traigas la salvación a cada uno de los miembros de esta iglesia y anhelamos también, Señor, que los que ya somos salvos aprendamos a ser guiados por tu Santo Espíritu, que seamos obedientes y sumisos a ti y a tu voluntad. Señor, danos hambre y sed de la palabra, enséñanos a amarte, enséñanos, Padre, a amar tu palabra, dale prioridad en nuestra vida, danos el deseo de tener esos tiempos como los mejores tiempos de nuestra vida, de estar nosotros y tú a través de la palabra, donde nos hables al corazón. Y Señor, pues tú
Cumple el propósito para esta iglesia. Te pedimos, Padre, que también traigas a personas que quieran vivir para ti, Señor, pero que también nos prepares a nosotros para ser fieles seguidores tuyos que puedan ayudar a muchos otros a tener una vida sana, una fe sana en su relación contigo. Señor, no dejes de bendecir la salud de nosotros y todo lo que tú has permitido en la vida de cada uno de nosotros respecto de la salud. Úsalo, Señor, para tu gloria, úsalo para enseñarnos a depender de ti y, Señor, úsalo para que te podamos servir con alegría y sencillez de corazón. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.